Entonces, mientras yo voy a buscar los marcadores, ustedes se ponen a resolver el ejercicio 1A y 1B. Los que tienen que salir, vuelven rapidito y vuelven a hacer el ejercicio. ¿Cómo se aprende? Haciendo. Vamos. Ahora se ve.
¿Cómo salió el dibujo? Muy bien. Vamos. Primero tienes que dibujar la función. Es la función constante 3 hasta los x menores o iguales que 2. Y después es una recta, menos x más 5. ¿Bien? Primero dibujo la función. Vamos, función constante igual a 3 hasta el 2. Y después de 2 a lo que sea, es esa recta. Deberían quedarles pegaditas. Prolongamos en la recta constante igual a 3. Y después es una recta menos x más 5 que tiene pendiente negativa.
Recta constante igual a 3 y después la recta menos x más 5. Bien. ¿Puedo? Bueno, a ver. Controlamos. Controlamos. Vamos a hacer el gráfico. Bien. Entonces, era la función constante igual a 3 para los x menores que 2, pero que me estoy gustando, que si no va a alcanzar. Cuadrado y Bueno, más o menos así debería haber quedado la función.
Voy a tratar de pintar con este color la región entre -2 y 4. Entre -2 y 4, ¿verdad? ¿4 dónde está? Algo así. Región entre x igual a -2 y x igual a 4. Y ahora tengo que calcular esta integral. No necesito sumas de Riemann, porque esto me van a quedar figuras conocidas. Fíjense, acá hay libertad. Pero digo, a mí se me ocurre hacer esto. Si parto acá, lo primero que obtengo, tengo este rectángulo grandote, y después podría hacer un rectángulo chiquitito, y arriba me queda un triangulito. Por ejemplo, no importa cómo lo partan, pero todos nos tienen que dar lo mismo. ¿Cuánto me va a dar esta integral? A ver. La del rectángulo grandote, base por altura. ¿Cuánto es la base? 4. 4. ¿Y la altura? 3. O sea que me da 12. No pongo unidades de área porque yo estoy calculando en integral. ¿Sí? Bien. A ver, el rectangulito este de acá abajo. La base es y la altura es. O sea que esto me da. Y ahora el triangulito. Triangulito. La base es, la altura es 2. 2 por 2 dividido. ¿Cuánto da? Respuesta final. Sorda la vieja. Hoy tengo el turno con el. Pero da 16. No importa, hay algunos que lo hicieron diferente, pero nos tiene que dar 16. Yo hago esto. ¿Saben qué me van a pasar? ¿Qué me van a poner en el parcial? Error conceptual. Yo pongo unidades de área, me van a poner error conceptual. Porque estoy calculando un área. No, estoy calculando una integral. Entonces lo voy a sacar para que nadie me vaya a pensar que hay que dejar unidades de área. Bien. En el inciso 2i me había equivocado, yo había puesto de 1 a -7, en este que les mandé, y era de 1 a 7. Perdón. ¿Se pone el número? Estoy pelado. Bien. Puedo borrar y hacer, ¿no? Yo quería usar el mismo dibujo. Puedo usar el mismo dibujo, saco el sombrero este amarillito.
Bueno, vamos con el 2, lo pintamos de verde. Lo pintamos de verde, que hay que calcular la integral entre 1 y 7 de la entre. Entre 1, que está aquí, y 7. Entre 1 y 7. Y acá yo ya veo algo como que me hace un poquito de ruido. No llegué hasta el 7. ¿Hasta dónde llegué yo? ¿Por qué me hace ruido esto? ¿Qué pasa en el cachito entre 5 y 7? Está abajo del eje. Permítanme usar otro color para no equivocarme. Uso un color para las que me dan arriba y otro color para las de abajo. ¿Por qué? Las integrales que están sobre el eje, ¿qué signo van a tener? Y las de abajo, simplemente para no olvidarme eso, es porque yo me olvido todo. Bien, y ahora viene nuestro trabajo de toda la vida, dividir el triangulito en rectangulito. Acá ustedes lo hacen como ustedes quieren, se me ocurre dividirlo así. Primero me queda un rectángulo, la base es 2 y la altura es 3, ¿puede ser? ¿Tenemos lugar? Está. Bueno, el primero me da, dice base. No, la base es 1, ¿no? Cualquier cosa. No me corrigieron y dije una pavada. Base es 1 y altura es 3. Base por altura, 3. El triangulito este, ¿cuánto me da? La base es 3, la altura es 3, 3 por 3, 9 dividido 2. No es fácil. Y abajo es un triangulito, ¿sí? Base por altura sobre 2. Da 2, pero como está abajo, ¿cuánto da? Menos 2. Entonces, para obtener esta, ¿qué voy a hacer? 3 más 9 medios, más, yo porque soy hincha, más la otra, que da menos 2. Que en verdad, ustedes me dijeron menos 2, está bien, porque más por menos de medio. ¿Se entienden? ¿Vamos ahí? El último, de 3 a 8. Voy a hacer otro dibujo. Porque ahí se lo va a dejar. Bueno, vamos con ese. Yo creo con un color, la región. A ver, ¿entre quién y quién es? Entre 3 y 8. Mi memoria y yo que me decía que si había una parte por arriba y una por abajo, como yo soy medio burrita, ¿qué es lo que hago, la profe?
Los pinta de distinto color. ¿Por qué los pintaba la profe de otro color? Para no olvidarse que el de abajo es negativo. Bien. Calculo cada integral. Me quedaron tres triangulitos, ¿no? Bueno, el de arriba, el rosita. ¿Cuánto da? 2. Base por altura dividido 2. La base es 2. ¿Cuánto es la altura, chicos? 2. Base por altura dividido 2 me da 2. Nada de poner unidades de área. Eso es en el caso de que me pregunten área. Y este abajo, ¿saben que no me estoy dando cuenta? La alturita del triangulito de abajo. No me la doy cuenta yo. ¿Cuánto es? 3. Bueno, ustedes me vieron por eso. Entonces, base por altura dividido 2. 9 medios. Menos. 3 por 3, 9. Dividido 2, 9 medios. Pero ¿qué es lo que no tenía que olvidarme? Entonces, ¿cómo da esta? 2 más menos 9 medios. Si quieren poner directamente el menos 9 medios, da. No sé cuánto da. Ya hay que ver. Cositas. Estas dos que me quedaron dibujadas. Ustedes, sin haber hecho la cuenta, ¿se daban cuenta que la de arriba iba a dar positiva? Escuché algunas respuestas. ¿Por qué se daban cuenta que esta iba a dar positiva? Porque la región donde la integral es positiva, ojo que eso que les estoy diciendo, fíjense que estoy diferenciando. ¿Qué área? ¿Y qué remarqué yo? Región. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de áreas, estoy hablando de integrales. Porque la región, eso es lo que tienen que aprenderse para justificar verdaderos o falsos. No es el Pepe que les digo la frase. Porque la región donde la integral es positiva es más grande que la región donde la integral es negativa. Y acá no es tan evidente, por lo menos en mi dibujo. Pero capaz ustedes dibujaron mejor. En sus dibujos se daban cuenta que esto iba a dar negativa. ¿Les quedó más grande lo de abajo? Entonces, ¿por qué esta integral da negativa? Porque la región donde la integral es negativa es más grande que la región donde la integral es positiva. ¿Bien? Y en el ejercicio B, que no lo ven, aleluya. Sí lo ven. Dice, poner un intervalo para el cual la integral entre A y B es 0. ¿Qué intervalo se les ocurre para que la integral en ese intervalo de 0? ¿De 1 a 1? ¿O de 1? La integral tiene que dar 0. Pregunto, a ver. Pregunto, la integral tiene que darme 0. ¿Puedo elegir un intervalito donde la función esté toda arriba? Pregunto. Necesito un intervalo donde la integral de 0. ¿Puedo elegir un intervalo donde la función esté toda por arriba? ¿Cómo se va a dar en la integral si la función está toda por arriba? Positiva. No me va a dar 0. Descarto.
¿Puedo elegir un intervalo donde la función esté toda por abajo? No, porque en este caso, ¿cómo va a dar la integral? Bien. Yo tengo una parte de la cuestión de la porque la base va a ser negativa. No, la base es el tamaño del intervalo. Siempre por Por ejemplo, yo tomo este intervalo. La región es las X son negativas ahí. No es toda esta integral. Va por altura. ¿Está bien? Entonces, no sé si qué mal yo la propiedad, o la vieron mal, pero la había dicho que el integral de menos a de X es igual a C. Menos A. De A. De A. Menos A. Ojo. De menos A para funciones impares. Era la 1 sobre, era la X, la función X, la integral entre menos A y A, como la función es impar, o sea, se refleja lo mismo que tenés en el primer cuadrante del tercero, para funciones impares, como la 1 sobre X, la X al cubo, la raíz cúbica de X, el seno de X, son todas funciones impares. Si ustedes ponen el intervalo menos a, la integral va a dar 0. Sí, pero no en cualquier función, solamente en los impares. Esta función no es impar. ¿Está bien? No se olviden que nosotros aproximamos esto con las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann no eran ni más ni menos que agarrar este intervalo, dividirlo en subintervalitos. La base siempre era lo de abajo, y la alturita, ¿qué era? La imagen de un X. ¿Está bien? Que no es cierto que siempre es a altura. ¿Por qué? Porque si la función está por abajo, esa f del X va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, el signo de una integral depende si la función es positiva o negativa. Entonces vamos de nuevo con la pregunta. ¿En qué intervalo se les ocurre que la integral puede dar 0? ¿De 2 a 8? De 2 a 8. Yo soy un perdón. Ah, ¿es de 2? Muy bien. ¿Qué tiene que pasar? Se debería estar compensando lo de arriba y lo de abajo. De 2 a 8. ¿Qué otro? ¿Hay otra respuesta? De 1 a 9. De 4 a 6. Tienes razón, es que debe ser segurito así chiquitín. De 4 a 6. ¿De 2 a 7? No, de 3 a 7. Ay, qué tramposo. Acabo de escuchar una tramposidad enorme, pero tienen razón. El intervalo de 5 a 5. El intervalo del chat. Esta es una tramposidad impresionante, porque en ese caso, ponele que yo hiciera sumas de Riemann. ¿Cuál es la base del rectangulito? Sí. Sí, es una racha nomás. Bueno, lo vamos a dejar porque estuvo original. Digamos. Entonces, sabemos anticipar el signo de una integral, sabemos calcular integrales cuando las funciones son rectas
ya sean constantes o lineales. Y también hemos aprendido a aproximar integrales. Por ejemplo, ahí tenía la función 1 sobre x menos 1. No la voy a terminar, solamente voy a dejar la indicación. ¿Es un desplazamiento de qué función? De la 1 sobre x. ¿Hasta dónde? ¿Para dónde? Hacia abajo. Eso es bueno. Bueno, hagan de cuenta que me salió bien. Entonces, con lo que yo sé hasta hoy, ¿puedo hallar la integral entre menos 2 y menos 1 de la f? Menos 2 y 1. Entre menos 2 y menos 1. Este menos 1 y este menos 1. Sí, menos 1. Ah, menos 2 y 1. Dice que no. Bueno, hagamos 2. Entre menos 2 vamos a hacer 2. Este y después y entre menos 2 y menos 1 primero. ¿Podría hallar la integral con lo que yo sé hasta hoy? ¿Cuánto da? ¿Bien? Acá hay que aproximar. Sí, me doy cuenta que va a dar negativo. Si se ve eso, me doy cuenta que va a dar negativo. Pero acá no tengo una recta donde yo pueda partir en rectangulito y triangulito. Si nosotros pudiésemos hacer triangulito y todo eso, y tengamos de menos 2 a 1, vamos a tachar la parte de 1 a menos 1 y hacer solamente la parte del menos 1 a menos 2 para sacar la derivada. Voy primero con la integral. Perdón, para sacar la integral, no la derivada. Pero estoy primero en el intervalo menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. No es que me había equivocado. Se hace así, tú estás en 1, en menos 1, ¿eh? Pero digo, ¿puedo calcular esa integral partiendo en triangulito y rectangulito? No. ¿Qué curva? ¿Qué curvita? ¿Dónde van a tener rectangulito y triangulito? ¿Se ve que es curvita la función? Entonces no puedo hacer lo que venía haciendo en el ejercicio 1. No se puede, la puedo aproximar nomás. No puedo. No quedan triángulos. No puedo. No quedan triángulos ni rectángulos. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No puedo hacer lo que venía haciendo recién. Siempre es una curvita. ¿Y ahí qué hacíamos? ¿Cómo podríamos obtener un valor aproximado? Las hermosas que nos encantan, sumas de Riemann. Hay que dividir ese intervalito en lo que yo quiera, ponerle que haga 4, un dolor. ¿Puedo agrandarlo? ¿Me tengo que agrandarlo? Uso esta pizarra. Lo voy a agrandar porque me queda espantoso.
Entonces, dije que partía en subintervalos. ¿Cuántos intervalitos me quedaron acá entre el -2 y el -1? 4, ¿no? 4. ¿Qué había que hacer en cada intervalito? Tomar un X. En general, o tomamos el de la izquierda, el de la derecha, o el del medio. ¿Cuál quieren que tomemos? Bueno, tomemos el del medio. Tomemos el del medio. ¿Puedo hacer para chitar el lápiz que no quede tan gordo? A ver. A ver, el del medio. Entonces, en este intervalito tomo el puntito del medio. Y esa va a ser la alturita. Y me armo el rectangulito con esa alturita. Me armo con otro color. En el otro de nuevo tomo el punto del medio, busco la alturita. ¿Se acuerdan de eso? ¿O chino básico? Punto del medio, me armo el rectangulito. Punto del medio, me armo el rectangulito. Y después que tenía que hacer sumar la, y fíjenme, díganme por qué estoy poniendo así. Díganme por qué estoy poniendo así. ¿Por qué le pongo casi área? Porque las f de x estrellitas, las f de las x que yo tomé, eran las alturitas, ponele, que si no tienen. Son negativas, no son alturas. Son negativas. No puedo decir que son alturas. Por eso puse casi área. No puedo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Mazo? Altura. No les puedo llamar altura. No la voy a calcular a la suma de rimas, pero puedo darme cuenta que me va a dar negativo, ¿sí? Vamos de nuevo. Bien, sabía que me había equivocado, pero me sirve para algo. Me sirve esta. ¿Puedo calcular la integral entre -2 y 1? Si yo tuviera que pintar eso, díganme cómo hago para pintar. Entre -2 y 1. No se puede igual. ¿Qué está pasando? Continua. ¿En dónde no es continua? Y yo que había dicho que la integral de f en un intervalo AB para una función continua en el intervalo. Entonces esta no se puede porque no es continua. No puedo. No es continua. ¿En quién no es continua? ¿Se ve?
Ese tipo de integrales tiene un nombre particular, no llegamos a ver, se llaman integrales impropios. ¿Cómo se hace en el caso de que no sea continua la función? Bueno, no lo vamos a ver, pero no se hace lo que vamos a hacer. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque no tenemos tiempo. Bueno, les dejo de tarea el B y el C. Y ahora vamos a lo de hoy. El B y el C se los dejo de tarea. ¿Qué es tarea? El B y el C. Con la misma función, el desplazamiento de la 1 sobre X. ¿Qué es tarea y qué debería hacer? Hacerlo. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo las pilas para poder aprobar. ¿Sí? Bueno, entonces, en general, las funciones son curvitas o son rectas, constantes o lineales. En general, las que conocemos, ¿cuáles hay más? Más curvas, o sea que estamos en el horno porque las con curvas no las sabemos resolver. Lo único que sabemos son lo de las sumas de Riemann y convengamos que para todo la suma de Riemann es un trabajo básico. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para integrar sin Riemann? Vamos a hacer el ejercicio 1 del B1. ¿Qué hay que hacer? A ver, graficar la función f de t igual a 2. O sea, graficar la función constante 2. El 1 del B1. Esto es B1. Graficar la función constante f de t igual a 2. La función constante 2. Vamos con eso. Primero eso, todos graficando la función constante 2. Después seguimos leyendo. Función constante 2. ¿Cuánto debería tardar para dibujar una función constante igual a 2? Exactamente. No más de 40 segundos. No es que agarra la regla, que la deja en la mochila. No, vamos, la función constante igual a 2 es una constante constante. Vamos. ¿Esto se ojebra para eso? No. Vamos, ya le hicieron todo, ¿no? Voy pasando, que una vuelta y ya vamos terminando. Función constante igual a 2. Función constante igual a 2. Función constante igual a 2. Vamos. Función constante igual a 2. Función constante igual a 2. Función constante igual a 2. Muy bien. Bien. Igual a 2. Perfecto. Perfecto arriba. Constante igual a 2. Con color, bueno. Constante igual a 2. Listo, acá. Vamos por esto. Se aprende haciendo y no viendo. Si tengo que perseguirlo, los perseguiré. Igual a 2. Igual a 2. Igual a 2. Igual a 2. Función constante igual a 2. Constante igual a 2. Función constante igual a 2. Bien. Es raro. Vamos, función constante igual a 2. Perfecto. Perfecto. Bien. Perfecto. Y ahora tiene una cosa bastante extraña. Dice, a partir del dibujo, hallar f de x. ¿Y quién es esa f grandota? ¿Quién es?
integral entre 0 y x de la f chiquitita. Donde x, todavía estoy diciendo nomás, aparte del dibujo allá, y ahí le agregué f grandota, f mayúscula, de x, donde esta f grandota es la integral entre 0 y x de la f chiquitita, donde x es un número real positivo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entender quién es esta f grandota. A ver. Entonces, voy a dibujar lo que ustedes dibujaron en 40 segundos, yo lo debería dibujar con él. Y más con mis dibujos, lo dibujo en 0 segundos. No, pero ustedes sean prolijas. Chicos, parece que no entendíamos la letra. Mal. Yo no me tocó a mí, pero me puso el profe. No fue entendido. Así que... no, tienes que no le podés entender. Era para farmacéutico. Sí. A ver, esta es la F chiquitita. A ver, vamos todos. Esta es la F chiquitita. La F grandota es la integral. Vamos. Esta es una función nueva, aunque no lo crean. Es la integral entre 0 y x de la F chiquitita. ¿Quién es el F? ¿Quién es el x? Esto me aclara. No es número que dice positivo. Entonces, por esto, si x es 1, ¿qué me va a quedar? F de, ¿cuánto vale el x? 1. Entonces, esto va a ser la integral entre 0 y donde decía el x, que voy a poner 1 de f de t diferencia de t. Entonces, voy a pintarlo. ¿Sí hacer esto? Sí. ¿Sí hacerlo? ¿Cuánto da? La base. La base. ¿En dónde? Abajo, en el renglón de abajo. Por ejemplo, si x es 1, ¿está? ¿Cuánto da eso entonces? 2, base por aquí. A ver, otro. Si x es 3, entonces, ¿qué me va a quedar? F grandota de, ¿cuánto vale la x? 3. Entonces, donde dice x, pongo 3. Entonces me queda integral entre 0 y donde decía x, ¿qué tengo que poner? 3. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Creo que tenemos que darle valor a x cualquier. Sí, porque esta es una nueva función. Se llama función integral. Esta f grandota se llama función integral. A ver, ¿cuánto me quedaría? Integral entre 0 y 3. 6. Pará, no me dan tiempo. Bueno, perfecto. Me encanta. ¿Cuánto da? Base por altura. ¿Se ve? ¿Me dijeron? Perdón. Entonces, en este grandota,
voy dando valores a X para darme cuenta que F grandota es una función llamada, no me alcanza llamada, función integral. Para darme cuenta que F grandota es una función llamada función integral. ¿Está claro como el agua? F grandota es la integral entre un número y un X. Y como vos al X lo podés ir reemplazando por distintos valores, X es una variable. O sea que la F grandota es una función. ¿Se ve? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como X, bueno, distintos números, no es una función más rara que la que venimos viendo. Funciona así como una lineal es una función, como la raíz cúbica es una función. Ahora tengo una nueva función que se llama función integral. ¿Se ve? ¿Cambio de pantalla? No. A la cuenta de 10, ¿por qué? Miren la hora que... ¿Sí? Para darme cuenta que F grandota es una función llamada función integral. ¿Vamos? Bien. Entonces, todavía no hice el ejercicio que me pedían ahí. Lo que me pedí el ejercicio es que yo encontrara esta así. Me pedí que encontrara la función F grandota entre 0 y 1 positivo. Y ahora vamos a hacer esto. No estamos perdidos. Hago la función F chiquita que era igual a 2. El X era, ¿qué sabía de X? Yo fui para cualquiera positivo. X positivo. No se concentró. ¿Dónde lo puedo llamar a X? No sé quién es, pero sé que es positivo. De 0 hacia la ¿Es cualquier, no? Por acá, sí, señor. Ponle, lo pongo más. Uy, ¿cuánto vale X? A ver, X. ¿Sí? X. ¿Cuál es la base del rectángulo? X. ¿La altura? Es integral entre 0 y X de la función era 2 medio 2X. ¿Está? Ah, mira vos qué pava. ¿Listo? Cambio de hoja. Pero miren, ahora voy a enterrar con un circulito.
La función que está dentro y el resultado de la integral o la función integral. Lo de adentro, ¿qué es? ¿Qué dice el de adentro? ¿Y el resultado cuánto me dio? Manténganlo en su mente. ¿Sí? ¿Vamos? Necesito cambiar de pantalla. ¿Sí? ¿Voto o ven el video? Necesito cambiar. ¿Voto o ven el video? Practicar funciones PDT es la función 2T, la lineal, 2T. ¿Está bien? Vamos todos graficando esta función. Graficar la función 2T. La idea es la misma, pero la función de chiquitita cambió. Vamos con la lineal, todos hicieron la lineal. Se aprende haciendo y no viendo. Vamos, función lineal igual a 2T. Vamos. A ver. Solamente para que nos quede claro, pensemos en quién es F grandota. Si yo pongo, ponele, F de 1, F de 1, ¿qué debería hacer? Donde dice X, ¿qué tengo que poner? El 1. ¿Se ve esto? Si yo tengo F grandote, a ver. F grandota de 4. La variable es 4. ¿Dónde va el 4 acá en la integral? Acá arriba. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, por ejemplo, en la primera que hice, la voy a pintar acá, la integral entre 0 y 1. Ese cachito. ¿Se ve? En el otro, la voy a pintar de verdecito. Integral entre 0 y 4. De verde. ¿Se ve lo que es F grandota? ¿Se nota que F grandota es una función? Porque ustedes le dan distintos valores a X. ¿Está bien? Eso es F grandota, es función integral, se llama. Función integral.
No, vale. Cambio de pantalla. Cambio de pantalla. 5 segundos. Bien. Entonces voy a hacer lo mismo que había hecho. Lo único que acá la función era 2D y ahora sí vamos en la misión de encontrar f de x, donde f grandota es la integral entre 0 y un x de la f chiquitita que era 2c diferencial de t. X que era x es positivo. ¿Sé quién es el x? Sí. ¿Dónde lo podría meter? En cualquier lado, pero positivo, ¿no? Sí. A ver, le mandamos por 17. Le mandamos por ahí. Este es X. Sombreo, como siempre. Ese es 3. No, pero en realidad va. En un X cualquiera. Sombreo. Guarda esa integral, que es un triangulito. La base del triángulo. No, pero es importante. La base del triángulo X. La altura del triángulo, ¿puedo complicar un poquito la vida? Es X, ¿eh? X. ¿Por qué 12? Si X es X, no sé cuánto vale. Claro. F de X. ¿Está bien? Si es X, no le den valor, no me pueden decir 12. Si yo no dije que X vale 6. No dije que X vale 3. X vale X. Entonces, la imagen es F de X. ¿Y cuánto vale F de X? ¿Quién es la función? 2t. ¿De dónde dice t que voy a poner? Claro, si esa es la variable. Porque yo estoy calculando la integral entre 0 y x. Si hubiera puesto integral entre 0 y a, pues no sigo con a. Entonces, vamos con el triángulo. Área del triángulo. Base por altura sobre 2. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Base por altura sobre 2 da x cuadrado, porque se me simplifica el 2 de la división del triángulo por el 2 centímetros. ¿Está claro? Ahora, voy a hacer lo mismo que había hecho hace un rato.
poner T, si en vez de poner T, yo hubiera puesto f de x, que es 2x, ¿qué relación hay entre estas dos? ¿Qué relación hay entre estas dos? Si derivo, ¿quién me da qué cosa? La f chiquitita, la que está dentro, es la derivada de la función integral. ¿Sí? Si yo derivo esto, derivo, me da lo de adentro. Y acá igual. Si derivo, me da lo de adentro. ¿Se ve? Eso se llama teorema fundamental del cálculo integral. ¿Volvamos? ¿Puedo ir a la clase? Voy a la clase, me tendría que ir con esto mínimamente. Entonces, ¿qué relación existe entre la F grande y la F chiquita? Si derivo F grande me da F chiquita, o lo que es lo mismo, o la F chiquita, perdón, la F chiquita es, ¿qué cosa? Es la derivada de la F grande. ¿Está bien? Y eso se conoce como bueno, si me alcanza, por favor, ven la clase. La relación observada se conoce como teorema fundamental del cálculo integral. Resumido, son las iniciales de cada palabra. T, F, C, I. ¿Sí? Teorema fundamental del cálculo integral. ¿Qué me dice el teorema fundamental del cálculo integral? ¿Cómo tiene que ser la función de f chiquita? F tiene que ser continua. ¿Se acuerdan? Para que no caigan en la trampa de lo que les hice de la 1 sobre x. La 1 sobre x no era continua en cero y si uno no advierte f, cae en la trampa. Tiene que ser continua. La f grandota es la función integral. La integral entre un a y un x. ¿Está bien? Función integral. ¿Qué significa? Que si yo derivo la f grandota, ¿me da qué cosa? La f chiquita. Escribo yo, entonces, la derivada es lo que ya puse antes, ¿no? La derivada de f grandota es f chiquita. Otra cosa criolla más. Resolver una integral, resolver, ponele una integral, es buscar una función f grandota que cuando la derives, ¿qué te tiene que dar? De lo de adentro.
¿Está bien? Resolver una integral es buscar una función que cuando vos la derivas te tiene que dar lo que está dentro. ¿Se entiende? A ver, lo que quiero decir, ponele. Yo te pido la integral de 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. ¿Qué tengo que pensar? Una función que cuando yo la derive me dé esta cosa. Muy bien, muy bien. La respuesta, ¿se les ocurre otra que cuando la deriven también le tienen 3x cuadrado? X al cubo más 5. ¡Sí, señor! ¿Es cierto que cuando yo derivo x al cubo más 5 igual me queda 3x cuadrado? ¿Por qué? Porque la derivada de esta cosa es 0. ¿Vamos? Y si yo me encuentro x al cubo más 5 al cuadrado va coseno de 1. Daría igual. Igual, porque pi es un número. Pi al cuadrado sigue siendo un número. Coseno de 1 también es un número. La derivada de esta cosa me sigue dando lo mismo. ¿Vamos ahí? Ya, suma de rima. Nos vemos el año que viene. O sea, suma de rima sin valor. ¿Está bien? Pero no es lo único que son el teorema fundamental del cálculo. Ya me voy, pero quiero dejarles esto, que era la clave de hoy, que no llegué. ¿Para qué usamos? Era, ¿cómo vamos a aplicar ese teorema fundamental del cálculo integral? ¿Cómo vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo integral? Para tres cosas. Tres cosas. ¿Cuáles? Para tres cosas. Esta, dejémosla por un segundo. Creo que es la más difícil. Es una estupidez, pero es la más difícil de leer y tratar de ver qué es lo que me está diciendo. Dejémosla por un segundo. Es una estupidez, pero es más fácil de las otras. El paso 3, calculo que es lo que van a trabajar hoy en la práctica. Para calcular integrales, benditas sumas de rima. ¿Está bien? Entonces, yo les voy a dar, o sea, ustedes van a tener, ponele, ejemplo para el 3. Integral del seno de x. ¿Qué tengo que hacer? Pensar una función que cuando la derive me dé seno de x. ¿Es coseno o menos coseno? Menos coseno. Menos coseno, menos coseno. ¿Está bien? ¿Se ve para qué se usa el teorema fundamental del cálculo? Menos coseno. Y como también le puedo chantar cualquier constante, le voy a poner más constante. C de constante, K de constante. Me parece. ¿Por qué? Porque sé que si derivo la constante va a dar C. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Qué difícil es poner la constante? Que va a quedar la- No sé. Son las flechitas de abajo. Buena pregunta. ¿Por qué tengo que ponerle la constante? ¿No estaría bien que yo le diga nada más coseno? Es una pregunta muy importante de que acaban. ¿Pablo? Mauro. Solo, vale.
Hoy tengo uno con el otro amigo. Mauro. ¿Cuál? Mauro. ¿Por qué no basta? ¿O por qué no estaría bien que le deje menos cocino nomás? Le preguntó el compañero. Pero voy a decir que fíjense que esta integral no es la que venimos haciendo. La que veníamos haciendo nosotros no eran de este tipo. La que veníamos haciendo hasta ahora. ¿No eran así? Tenía numerito arriba y numerito abajo. ¿Poner acá? No. Porque hay dos tipos de integrales. Estas integrales, estas van a dar un número. Y esta tiene que dar una familia de funciones. Si yo le digo solamente coseno, no me da una familia, me da una sola función. Cuando le agrego constante, como la constante puede ser cualquier cosa, me va a dar una familia de funciones. ¿Por qué es importante esto de la familia de funciones? Para ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales lo van a usar, está programado para que lo veamos, pero lo van a usar en todos los años siguientes. En materias abstractas, en materias específicas, ¿sí? La constante es fundamental. Esa constante significa cosas en un problema, de cualquier cosa, ¿sí? Y es un significado. Bien. Me voy al 2 porque yo creo que esto lo tienen claro. Mira. Dice, ¿para qué usa el teorema fundamental del cálculo integral? ¿Qué es el teorema fundamental del cálculo integral? Ya me voy, se los prometo. Ya me voy. Yo tenía la integral de la f chiquitita entre 0 y un x era la f grandota. ¿Qué me decía el teorema fundamental? Que si vos derivas la f grandota, ¿qué te da? La f chiquitita, la de adentro. Entonces, ¿qué es la f chiquitita? La derivada de la f grandota. Entonces, si yo sé la derivada de la f grandota, si sé que f chiquita es la derivada de la f grandota, ¿qué puedo sacar? Distintas características de la f grandota. A ver, si la f chiquitita, ¿qué era de la f grandota? ¿Qué era? Muy bien. La derivada. Acá. Esta es la f chiquitita. Y la f grandota es la integral, en este caso, entre -1 y 1x de la f chiquitita. ¿Qué es la f chiquitita de la f grandota? O sea que esta f chiquitita que yo estoy viendo acá, en realidad es la f grandota derivada. ¿Me pueden decir en qué intervalo f grandota es creciente? Puede infinito a 0, hasta -1, es de -1. Hasta acá. ¿Qué estoy fijando? Si esto es la derivada de la f grandota, ¿cuándo f grandota es creciente? Cuando su derivada es positiva. F grandota creciente si f' es positiva.
F grandota es decreciente y F grandota es negativa. ¿Puedo decir cuándo hay máximo y mínimo? ¿Qué hay acá? Es un punto crítico, porque la F' grandota vale 0, entonces es un punto crítico. Este es otro punto crítico. ¿Hay máximo o mínimo? ¿Acá qué hay? Porque F' pasa, F' grandota pasa de positiva a negativa. Hay un máximo. En F grandota. ¿Se entiende esto? ¿Puedo saber cuándo F grandota es cóncava o convexa? Porque, a ver, F grandota, es cóncava. ¿Qué tiene que pasar con la derivada segunda? Para que F grandota, para que una función sea cóncava hacia arriba, ¿cómo tiene que ser la derivada segunda? Si F segunda es positiva. Yo tengo F segunda. ¿Qué tengo? F'. ¿Qué es F segunda de F'? Claro, pero F segunda es la derivada de F'. Entonces, si yo hiciera rectas tangentes, acá en F', me fijo en las pendientes y puedo saber el signo de F segunda. Si yo hago rectas tangentes en este cacho, ¿cómo son las pendientes? Entonces ahí no va a ser cóncava. Va a ser convexa. Si yo hago rectas tangentes acá, estoy pensando en la derivada segunda. ¿Cómo son estas rectas tangentes? ¿Qué pendientes tienen? ¿Y acá? Entonces, ¿dónde es cóncava? De menos 1 hasta 4. De 1, señora. Gracias. De 1 a 4. ¿En qué pensé? En hacer rectas tangentes. O, otra cosa, F', ¿qué está haciendo en este pedazo? Crece. Entonces, su derivada, que es la derivada segunda, ¿qué signo va a tener? Positivo. Otra cosa. Entonces, ¿ven para qué uso el teorema fundamental del cálculo integral? Primero, para resolver integrales. Tengo que pensar una función. Cuando la derivo, me dé lo de adentro. ¿Muy bien? Y después, para conocer características de la F grande. Me falta el 1, lo veremos en la clase que viene. Traten de completar con lo que hemos hecho hasta ahora, podrían completar el 2. El 2 lo pueden hacer. Empezamos con el 2 la clase que viene.